calamidades, y el nuevo artículo 31, número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta, que lo que hace es incentivar la entrega gratuita de bienes que han perdido su valor comercial. Luego vamos a repasar las antiguas leyes de donaciones en especies que aún están vigentes, pero que no han tenido modificación en este último tiempo. Entonces vamos a empezar, voy a compartir la presentación. Dame un segundo. Acá está. Alejandra, ¿pudiste ponerla en pantalla completa? Eso, dame un segundo. Eso Claro. eso estaba buscando. Perfecto. Ahí sí. Ahí sí, súper. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente y por qué es importante hablar del tema es que las donaciones tengan un tratamiento tributario especial, es básicamente ¿por qué? Porque a lo mejor ustedes muchas veces han escuchado respecto de los llamados gastos rechazados en temas tributarios, que básicamente consisten en aquellos desembolsos que realizan las empresas y que no pueden ser deducidos tributariamente. Y aún más, no solo es que no puedan ser deducidos tributariamente, sino que además pueden estar afectos a un impuesto sanción que hoy en día es de 40%. Hasta antes de la modificación legal del 2020, el tratamiento que tenían aquellas donaciones, entregas gratuitas que hacían las empresas en beneficio de cualquier persona, sean fundaciones, otras empresas o personas naturales, eran considerados gastos rechazados y por lo tanto el donante estaba afecto a un impuesto del 40%. Hoy en día, la definición de gasto rechazado ha cambiado un poquito. No, hasta la fecha no hay una interpretación clara de si estos van a ser tratados como gasto rechazado o gasto no aceptado, pero como sea, si es que una entidad o una empresa les realiza donaciones que no tienen un tratamiento especial, esa donación va a significar que a la empresa tenga que pagar ya sea un impuesto extra de un 40% o va a tener que pagar impuestos por la donación. Y esto, por lo tanto, lo que hace es que la empresa no tenga un mayor incentivo a realizar donaciones. En cambio, cuando existen normas especiales que tratan a las donaciones, la empresa obviamente tiene un incentivo. ¿Por qué? Porque ya sea que esta norma lo que le entrega a la donación es un tratamiento especial para que pueda ser tratada como gasto tributario, o incluso para que la donación en parte pueda ser utilizada como crédito en contra del impuesto de primera categoría de la empresa. Y es por eso que es tan importante saber cuando uno tiene estos beneficios especiales para poder así incentivar a una empresa a que nos haga donaciones. Hay que tener bastante claro también que las donaciones, por definición, son entregas gratuitas que no implican contraprestaciones. Por lo tanto, cuando yo recibo una donación, no puedo ofrecerle a la persona que me está donando una contraprestación de cualquier tipo, incluso, por ejemplo, hacerle algún tipo de publicidad. Y esto está específicamente regulado en la ley tributaria como un delito tributario. Y es por esto que es importante que tengamos claro que la donación no puede tener contraprestaciones involucradas. Distinto es el caso en que puede suceder que las instituciones, corporaciones, fundaciones o ONG pueden prestar servicios, pero eso es otra figura distinta de poderse fondear, digamos, poder hacer que entren fondos a la institución. Y esa otra figura es la de prestación de servicios. Y esa figura, que es distinto, se maneja por otros carriles, que son emitir facturas, hacer un contrato de prestación de servicio, pagar los impuestos correspondientes. Que eso se puede hacer, pero como les digo, eso tiene
otra regulación completamente distinta a lo que estamos viendo ahora. Aquí nosotros ahora estamos viendo donaciones puras y simples, que básicamente implica que la empresa nos entrega fondos, pero nosotros no le podemos ofrecer nada a cambio a la empresa, porque las donaciones son gratuitas. Respecto a las obligaciones que tienen las instituciones donatarias que reciben estas donaciones, lo primero que hay que tener claro es que las donaciones que se perciben no constituyen un ingreso afecto a impuesto, por lo tanto, las empresas que reciben donaciones no tendrán que pagar impuestos por lo recibido. Como contraprestación de eso, para que el Servicio de Impuestos Internos pueda llevar un control de estos ingresos que ustedes están recibiendo y que no están pagando impuestos, ustedes deberán emitir los correspondientes certificados, declaraciones juradas y además llevar una contabilización de todo lo que están percibiendo por concepto de donaciones. Y en el caso que estas donaciones estén regidas por leyes especiales, ustedes deberán dar el destino específico que exigen las leyes de donaciones. Por lo tanto, si ustedes están acogidos a una ley de donaciones que les exige presentar un proyecto, un programa, que ustedes comprometen que esos fondos van a una prestación A, ustedes no pueden destinarlo a la prestación B, por mucho que también sea parte ¿cómo se dice?, de los fines que tiene la fundación, porque ustedes ya tienen comprometidos los fondos para una finalidad A, y por lo tanto no pueden llevarlos a la finalidad B. De hecho, el artículo 97, número 24 también del Código Tributario sanciona esto como un delito tributario. Ustedes no pueden darles, como les decía, un destino distinto a lo que se está acordado. Y esto también tiene una sanción penal. Entonces, para que también lo tengan en consideración, que son el tipo de cosas que hay que tener presente cuando uno entra al mundo de las donaciones reguladas. Ahora vamos a pasar a ver específicamente el caso de las donaciones del artículo 7 de la ley 16.282, específicamente para el caso de la situación de COVID-2019 que estamos viviendo hoy en día. Esta norma legal lo que regula son las donaciones efectuadas con ocasión de catástrofe y calamidad pública. Para el caso de COVID, el Servicio de Impuestos Internos reguló específicamente esta situación en la circular 32 de este año, diciendo cómo podía acogerse toda la ayuda que se estaba recibiendo con motivo del COVID por las instituciones. Para que las donaciones puedan acogerse a esta ley, lo primero que debe contar es con un decreto supremo del presidente de la República que declare la existencia del sismo catástrofe. Ese es el primer requisito que necesitamos para poder entender que nos podemos acoger a este tipo de donaciones. En el caso específico de la situación que estamos viviendo hoy en día, existe el decreto supremo 107 que fue promulgado el 20 de marzo de este año. Según la interpretación que le ha dado el Servicio de Impuestos Internos, desde cuándo se debe contar el plazo desde que se establece la situación de calamidad o catástrofe, es desde la fecha en la cual se promulga el decreto supremo. Y por lo tanto, en este caso, se ha entendido que como la vigencia para poder hacer las donaciones es de 12 meses desde que se dicta el decreto, las donaciones COVID se podrán hacer hasta el 18 de marzo del próximo año, del 2021. Entonces eso, lo primero que tenemos que tener presente es que, salvo que se dicte un nuevo decreto supremo, no de los decretos supremos que se han estado dictando, que lo que hacen es prorrogar por 30 o 90 días la vigencia de las medidas, sino que un decreto supremo que declare que una nueva catástrofe, por así decirlo, y seguimos rigiéndonos por el decreto supremo 107, las donaciones COVID van a poder acogerse a esta ley hasta el 18 de marzo del próximo año. Como segundo requisito es que las donaciones se efectúen con ocasión, en este caso, del COVID-19, y que por lo tanto deben tener relación con este tipo de catástrofe y calamidad, no con otro.
El tercer requisito es que sean efectuadas al Estado, personas naturales o jurídicas de derecho público o fundaciones o corporaciones de derecho privado, y también a las universidades reconocidas por el Estado. Por lo tanto, en este caso, cuando estamos frente a organizaciones, fundaciones o corporaciones, podrán acogerse a esta ley y estos beneficios. El cuarto requisito es que las donaciones que se hagan permitan satisfacer específicamente necesidades básicas, ya sea de alimentación, abrigo, habitación, salud, aseo, ornato, remoción de escombros, educación, comunicación y transporte. Y la donación puede ser tanto en dinero como en especies, y por eso es la que lo estamos revisando hoy día, ya que hoy día estamos revisando específicamente las donaciones en especie. Por lo tanto, haciendo un resumen, si hoy en día ustedes como fundaciones reciben donaciones en especies que vayan específicamente a temas relacionados con la prevención del COVID, con el tratamiento del COVID, o incluso, digamos, con temas relacionados a cómo hacer que funcionen el día a día en una situación de pandemia y cuarentena, ustedes pueden plantear esto como una donación acogida a esta ley y por lo tanto poder proceder y así conversarlo con las distintas empresas que puedan ser parte de las donaciones que les puedan entregar. ¿Cuáles son los beneficios que tienen estas donaciones? Primero es que están exentas del impuesto a las donaciones. Segundo, están exentas de impuesto de timbre, exentas del trámite de insinuación, y esta es la parte que le importa a la empresa que les va a donar, y es que el monto de las donaciones efectuadas pueden ser rebajadas como gasto. Por lo tanto, ellos no van a tener un problema, van a poder acreditarlas, van a poder deducirlas como gasto y no van a pagar impuestos por las donaciones realizadas. En cuanto a los donantes, tenemos que los donantes pueden ser tanto empresas, que son los contribuyentes de impuesto de primera categoría, como también personas naturales, que son los contribuyentes del artículo 42. Como les explicaba antes, el beneficio que tiene para el donante es que consiste en la deducción de la base imponible del impuesto el monto de la donación. Si se trata de donaciones en especies, se considera el costo tributario de dichas especies. Y el donante debe obtener el certificado de donación para poder respaldar, obviamente, el desembolso que está realizando y poder demostrar el día de mañana a la entidad fiscalizadora que efectivamente ese desembolso cumplió con todos estos requisitos y puede ser rebajado como gasto. En cuanto a los donatarios, que es lo que más nos interesa a nosotros, es que, como les comentaba, puede ser perfectamente las fundaciones y corporaciones de derecho privado y también las personas jurídicas de derecho público, pero también pueden ser, en caso de específicamente cuando se trata de zonas afectadas, podrían ser incluso los mismos habitantes de la zona, o sea, estas donaciones las podría recibir incluso una persona natural. Para las instituciones donatarias, como les comentaba, todo lo que perciban por esta ley van a ser ingresos no constitutivos de renta y por lo tanto no se pagan impuestos por lo percibido. Respecto del certificado que se debe emitir, específicamente en este caso el servicio lo reguló y es el certificado número 66. Este certificado se encuentra regulado en dos resoluciones que dictó el Servicio de Puesto Interno. Una es la resolución 41 y la otra, perdón, 49 y la resolución 61. Las dos de este año. Resolución 49 y 61, que se me olvidó ponerlo aquí, por eso se los estoy comentando ahora. La gracia que tuvo este certificado es que con la segunda resolución que dictó el Servicio de Puestos Internos, declaró que esta quedaba eximida de autorización ante el servicio. Y por lo tanto, no hay que ir a timbrarlo, no necesitas tener un formato específico, sino que más bien lo que uno hace es buscar las resoluciones, en las mismas resoluciones se propone el formato y ustedes, como donatarios, deben llevar el control de los folios, de darle un original al donante, mantener ustedes una copia de control y mantener la numeración correlativa.
¿ya? Y la importancia es que es guardar todos los respaldos correspondientes, ya que o sea, por una parte les va a servir a ustedes para poder justificar los ingresos que están percibiendo, pero además para poder justificar qué es lo que le está entregando el donante y que el donante lo pueda respaldar frente al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Entonces recordemos que en este caso es el certificado 66, regulado en la resolución 49 y 61 de este año. Ahí están los formatos, se hacen con numeraciones correlativas y se entrega, y ustedes tienen que entregarle un original al donante y guardar ustedes la copia junto con todos los documentos de respaldo de la entrega de las especies, que serán probablemente factura o, en este caso, guías de despacho. El certificado debe ser emitido dentro de los 12 primeros días hábiles del mes siguiente de la recepción de la donación. Y la recepción de la donación, por norma general, se cuenta de la guía de despacho, porque como en este caso son especies, la entrega se va a tener que hacer desde el lugar donde las tiene el donante al lugar donde está el donatario. Y esa entrega, para efectos tributarios, se hace mediante guía de despacho. Por lo tanto, ustedes van a tener que contar 12 días hábiles del mes siguiente a la recepción de la donación, o sea, el mes siguiente de emitida la guía de despacho, guardar esa guía de despacho, guardar la copia de ustedes del certificado y entregarle el certificado al donante. Tratándose de donaciones de bienes, el certificado debe consignar el valor tributario de los bienes, por lo tanto, ustedes deberán corroborar que efectivamente cuál es el valor que viene en la guía de despacho y utilizar ese valor para poder emitir el certificado. Es súper importante tener claro que deben emitir el certificado, porque la no emisión del certificado, su emisión en forma extemporánea, incompleta, errónea, tardía o sin cumplir con los requisitos, es sancionado con una multa que puede ir entre un 1% hasta una UTA. Por lo tanto, ustedes tienen que tener súper claro que cuando ustedes reciben donaciones también tienen obligaciones, y sus obligaciones son, hasta las que hemos visto hasta aquí, es emitir el respectivo certificado dentro del plazo, por los montos correspondientes, y entregárselo al donante. Se debe tener presente que si ustedes no entregan el certificado dentro de plazo, la ley no castiga al donante. Al donante, digamos, lo deja poder hacer la deducción siempre y cuando él tenga el certificado antes de hacer la declaración de impuestos en abril del año correspondiente. Por eso es importante que ustedes lo tengan presente, porque la mayor sanción, por así decirlo, la tendrán ustedes, que es la multa por no haber emitido el certificado en forma y tiempo. Ahora vamos a ver específicamente el tema que existe respecto de la situación de gratuita con motivo del COVID, porque tenemos una parte que es la ley, ya la ley de catástrofe y calamidad, que exige hacer este tema de hacer el certificado, de cumplir con el decreto supremo, etcétera, pero también como hubo una modificación del artículo de la ley de la renta que regula los gastos, el servicio reguló y dijo, ¿sabes qué? En realidad, si usted hace este tipo de entrega de bienes sin acogerse a la ley de donaciones específicamente, pero son ciertos tipos de gastos, yo igual se los voy a aceptar como gasto. Por lo tanto, hoy día, por motivo de COVID, tenemos dos formas de recibir especies. Una es conforme a la ley de donaciones antes vistas de catástrofe y calamidades, y la otra es por medio de la entrega gratuita con motivo de COVID, que específicamente lo que dijo el servicio es que van a ser considerados como gastos aquellas cantidades incurridas voluntarias destinados a evitar, contener o disminuir la propagación del COVID.
Y los ejemplos que dio fue la adquisición de mascarillas, alcohol gel, jabón líquido, desinfectantes, medicamentos, pañuelos desechables, higiénicos, guantes, también la contratación de servicios de sanitización. Entonces, si es que hay un contribuyente que quiera usted hacerles donaciones, por ejemplo, de mascarillas, y no pasar por la ley, va a poder hacerlo igualmente. Probablemente los contribuyentes, las empresas que quieran hacer donaciones, van a preferir hacerlo por la ley, porque ellos así tienen mucho más respaldo y menos posibilidades que el servicio el día de mañana objete esa donación, a hacerlo por la vía de la mera entrega gratuita, en la que efectivamente no existen certificados, declaraciones juradas, no existe ninguna obligación tributaria por parte del donatario al recibirlo. Entonces, podría ser que el contribuyente prefiera algo un poco más formal, pensando en que las revisiones que hace el servicio no son inmediatas, pueden pasar 2 años desde que se hagan las revisiones, y por lo tanto a la gente se le puede olvidar a quién le dieron estas mascarillas o el alcohol, y el día de mañana no poder explicar qué fue lo que pasó con esos desembolsos. Versus que si lo hacen a través de la ley de donaciones, ellos van a contar con todos los certificados, las declaraciones, etcétera, donde sí va a constar que se hicieron estos desembolsos en favor de un tercero. ¿Ok? Esto es la situación que hoy día se regula en relación específicamente a la situación COVID que estamos viviendo. Ahora lo que vamos a ver es una nueva norma legal que se incluyó en el artículo 31 de la Ley de la Renta, específicamente en el número 3, teniendo en consideración que el artículo 31 lo que hace es regular las deducciones de gastos. Por lo tanto, el artículo 31 es un listado que hace la ley de los gastos que las empresas pueden deducir y por lo tanto no tributar sobre esos desembolsos. El primer caso que vamos a revisar es el caso de la entrega gratuita de bienes de uso o consumo cuya comercialización se ha vuelto inviable. Específicamente se refiere a alimentos, productos o materiales que correspondan a bienes de consumo, y las características y condiciones obviamente van a ser reguladas por el Servicio de Impuestos Internos. A lo mejor a muchos de ustedes, si es que han trabajado antes con entrega gratuita de alimentos o pañales, esto les suena conocido, porque efectivamente antes el Servicio de Impuestos Internos había aceptado esto y lo había regulado, pero como una interpretación del servicio y a través de resoluciones. Frente a la situación de que efectivamente, por ejemplo, habían alimentos que no podían ser comercializados porque ya sea porque tenían defectos en la rotulación o porque estaban próximos a vencer, como esto obviamente fue algo que se iba dando todos los días, se fue consultando si es que era posible que las empresas, en vez de hacer una destrucción de los alimentos, los pudieran donar. Y esto, para que ustedes lo entiendan, ¿cuál es el tema? Para que una empresa pueda dar de baja su stock, tiene que seguir con muchos requisitos. Entonces, para la empresa era muy complicado poder donar alimentos que estaban, por ejemplo, con la fecha de vencimiento o caducidad cercana, que todavía podían ser consumidos. Era muy complicado porque la norma tributaria no permitía que uno pudiera rebajar como gasto esa entrega gratuita. Y la norma tributaria lo que exigía era que la empresa tuviera que destruir y seguir ciertos parámetros formales para deshacerse, por así decirlo, de los stocks que ya estaban vencidos. Y es por esto que, frente a muchas consultas que se hicieron, el Servicio de Impuestos Internos se dio cuenta que la realidad era otra y dijo, ¿sabes qué? Vamos a aceptar que los alimentos puedan ser entregados de forma gratuita y que las personas que los entreguen gratuitos puedan considerar esto como gasto. Y también este tipo de resoluciones se emitieron, por ejemplo, para pañales. Entonces, como les digo, quizás esta situación para muchos no es muy nueva, porque efectivamente estaba regulada en otras resoluciones, pero lo interesante es que hoy día está por ley. Entonces ya no está al arbitrio ni
del Servicio de Puestos Internos, sino que queda para siempre establecido en la ley. ¿Y cuáles son los requisitos para que se pueda hacer esta entrega gratuita y poder rebajarlos como gasto? Lo primero es que nos encontremos frente a bienes de uso-consumo que hayan perdido su valor comercial. Y esta pérdida traiga aparejada la dificultad o que haga inviable su comercialización, ya sea por la proximidad del vencimiento, desperfectos, fallas en su fabricación, manipulación, transporte, modificaciones sustantivas en la línea de comercialización, pero siempre deben conservar las condiciones para el uso o consumo según corresponda. Por lo tanto, acá estamos frente a bienes que por X motivo no pueden ser comercializados, pero que aún pueden ser consumidos y usados. Por lo tanto, no estamos hablando de bienes que deben ser necesariamente destruidos. Dentro de la lista que ha dado el servicio, que es una lista no taxativa y que puede ser modificada mediante resolución y que acá está copiada, como podemos ver, están lo que ya existía antes, que eran los alimentos para el consumo humano, los productos de higiene, los pañales, que eso tampoco es algo muy nuevo, pero sí nos encontramos, por ejemplo, con ya temas de aseo personal, champú, papel higiénico, e incluso algo que llama bastante la atención, que son los alimentos para mascotas. Por lo tanto, este es un nuevo rubro que aquellas instituciones que estén, digamos, que trabajen con animales, pueden ir y acercarse hoy en día a las empresas que fabrican alimentos de mascotas y solicitar que, por ejemplo, puedan hacerle este tipo de entrega gratuita y que para ellos va a ser un gasto y ustedes podrían ocuparlo. También tenemos libros, artículos escolares, ropa, juguetes y materiales de construcción. Todos estos son nuevos elementos que antiguamente no eran considerados, que como ustedes pueden ver, el espectro es bastante amplio y que por lo tanto es una muy buena oportunidad para poder acercarse a ciertas empresas que puedan incentivarlas con esta norma a que en lugar de destruir, puedan hacer entrega gratuita de estos bienes. Como segundo requisito es que los productos deben ser entregados gratuitamente. Digamos, y que deben ser entregados a instituciones sin fines de lucro para su utilización y o consumo final por personas de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad debidamente habilitada para recibir dichos productos. Esto es bastante importante, porque por una parte tenemos que deben ser entregados a entidades sin fines de lucro, que los pongan a disposición de personas de escasos recursos o vulnerabilidad para que ellos puedan proceder al consumo o uso final. Pero, y esto es lo importante, estas entidades receptoras deben estar inscritas en un registro especial que existe. Y digo existe porque, como les decía antes, esta institución de la entrega gratuita no es nueva. Ya estaba regulada por el Servicio de Puestos Internos y ya estaba regulado y ya existe este registro de entidades, que son entidades que son aptas para recibir bienes cuya comercialización se ha vuelto inviable. Actualmente no se ha dictado la nueva resolución que va a regir esto, por lo tanto debiéramos entender de que siguen funcionando los registros antiguos que existían tanto para la entrega gratuita de alimentos y pañales. ¿Cuáles son esas resoluciones que siguen vigentes? Está la resolución 59 del 2014, la 59 del 2018 y la 68 del 2018. Todas esas regulan cómo puedo entrar a este registro y qué debo emitir yo cuando percibo este tipo de bienes. ¿Ya? Son tres entonces las resoluciones que hasta ahora están vigentes, que es la 59 del 2014, 59 del 2018 y 68 del 2018. Entonces, mientras el servicio no emita una nueva resolución, se debe entender que vamos a tener que seguir funcionando con las resoluciones antiguas y con los registros antiguos.
Según lo que establecen las resoluciones vigentes, para poder ingresar a los registros, hoy en día existen dos formularios, que es el 3210 y el 3209, que se presentan en la dirección regional o en la unidad de servicios de puestos internos donde tenga la jurisdicción la entidad que está pidiendo ingresar a este registro. Estos son los formularios, insisto, que están vigentes hoy en día. Podría suceder que el día de mañana existan otros formularios, que estos dejen de existir, pero estos son los que hoy existen, uno para el tema de alimentos y otro para el tema de los pañales. ¿Qué tipo de entidades se ha regulado que pueden ser receptoras digamos, de la entrega de estos bienes de consumo? Tenemos que debe ser una entidad dotada de personalidad jurídica y sin fines de lucro. ¿Ok? Estas, digamos, pueden ser cualquiera, incluyendo incluso las juntas de vecinos. El segundo requisito es que tienen que tener RUT, por lo tanto, tiene que ser una institución que haya hecho el inicio de actividades o haya obtenido el RUT en el servicio puesto interno. Tiene que tener inicio de actividades vigentes. No debe registrar actividades económicas relacionadas con la comercialización de los bienes entregados. O sea, obviamente acá lo que se está buscando es que los bienes, que la institución que perciba los bienes no vaya y los venda después y los comercialice, sino que lo que se está buscando es que la institución los perciba y que los sean entregados a personas que se encuentran en situación de necesidad para el uso de esos bienes. Y es por esto que lo que van a revisar es que en el servicio puesto interno no estén registrados este tipo de actividades económicas y que en la práctica estas instituciones no estén haciendo comercialización de este tipo de bienes. Y por último, debe ser una institución que tenga un buen comportamiento tributario, lo que implica que no tenga incumplimientos registrados ante el servicio puesto interno, que son las conocidas observaciones. Por lo tanto, teniendo todos estos requisitos, la entidad receptora podrá presentar un formulario para solicitar la inscripción en el respectivo registro. El segundo requisito para poder acogerse a esta situación de entrega gratuita de bienes es que los productos, digamos que la inclusión en el registro se realice mediante una resolución que dicta el servicio y que esta resolución se haya publicado en el diario oficial. Y solo a partir de la publicación es incorporada y se encuentra habilitada para percibir la entrega gratuita de bienes. Por lo tanto, volviendo al principio, tenemos que ser una entidad que cumpla con todos los requisitos, que presente el formulario, que el servicio revise ese formulario, diga que yo puedo estar dentro del registro y dicte una resolución donde diga que esta institución efectivamente está en el registro correspondiente. Y para mantener la inscripción en el registro hay que cumplir con mantener todos los requisitos que se exigen. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana una institución tiene algún tipo de observación ante el servicio puesto interno o empieza un giro de comercialización de bienes, la van a sacar de ese registro. Y esa exclusión también se realiza mediante una resolución que emite el servicio puestos internos. Y por lo tanto, si la institución la sacan del registro, no va a poder volver a recibir, y si mal no recuerdo, tiene que esperar al menos un año para poder subsanar los problemas que hicieron que saliera del registro para poder volver a postular al ingreso. Cuando las instituciones cumplen con los requisitos, presentan el formulario, se dicta la resolución, ingresan en el registro y ya pueden comenzar a percibir bienes gratuitos, deben entregar un certificado que da cuenta de la entrega y recepción de dichos productos. Este formulario es un formulario que debe ser autorizado por el servicio, se emiten triplicados y debe ser emitido dentro de 10 días hábiles siguiente a la recepción de los productos, y que, como comentaba anteriormente, se cuentan desde la fecha de la emisión de la guía de despacho. Porque como en este caso estamos hablando de especies, las especies, a diferencia del dinero, se tienen que trasladar de un lugar a otro. ¿Y cuál es la constancia de cuando se hizo ese traslado? Es la guía de despacho.
Una de las copias se tiene que mantener archivada en la institución, la segunda copia queda archivada junto a la guía de despacho y el original se le entrega a la empresa que está haciendo la entrega gratuita de bienes. Acá nuevamente el incumplimiento de la entrega del certificado, nuevamente nos encontramos frente a la multa del artículo 109, que es del 1% a una UTA. Por lo tanto, nuevamente hay que tener claro que cuando yo recibo y estoy obligado a emitir certificados, si no los emito, me pueden cursar una multa monetaria. Como tercer requisito tenemos que las instituciones sin fines de lucro no deben desarrollar actividades relacionadas con la importación, elaboración o comercialización de los productos que reciben. O sea, es lo que estábamos comentando anteriormente. Tienen que ser productos entonces que no son viables porque han perdido su valor comercial, que son entregados a instituciones sin fines de lucro que cumplan con todos los requisitos, incluyendo la inclusión en el registro. Pero además, estas instituciones sin fines de lucro no pueden tener este tipo de actividades, porque obviamente se estaría perdiendo el fin de la entrega gratuita. Y el cuarto requisito, que es un requisito que apunta principalmente a la sociedad que entrega, es que las pérdidas deben encontrarse contabilizadas. Básicamente esto es lo que busca para efectos de control, que no se haga una doble rebaja de la pérdida y que esté todo, digamos, bien respaldado para efectos de cuando el que está entregando los bienes lo lleve a resultado, pueda demostrar que lo hizo en tiempo y forma también. El segundo caso que tenemos, regulado en este nuevo artículo 31, es un caso bastante más particular y acotado y que probablemente ustedes no podrán ver, que es el tema de la entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos. Y esto específicamente va a estar regulado por un decreto y un reglamento que va a emitir el Ministerio de Salud, que aún no se ha dictado, y que la entrega debe realizarse a establecimientos asistenciales públicos o privados para ser dispensados en la misma condición de gratuidad a pacientes. Por eso digo que probablemente esto no es un caso que se vaya a aplicar mucho a los que estamos conversando ahora, porque esto específicamente está apuntado a establecimientos asistenciales, públicos o privados. Este tercer caso es un caso bastante interesante y que está establecido en este artículo bajo el marco de la ley de gestión de residuos, y que lo que está haciendo es fomentar el reciclaje. Y acá, más que una motivación, lo que está haciendo el servicio, o sea, la ley, perdón, es desmotivar y castigar. Y lo que dice es que si se hace una destrucción voluntaria de materias primas, insumos o bienes procesados o terminados, si yo voluntariamente los destruyo en vez de entregarlos gratuitamente, se le va a dar el tratamiento de gasto rechazado. Entonces aquí lo que la ley intenta es que la empresa haga un poquito de esfuerzo y diga, ¿sabes qué? Estos bienes que ya son materias primas, insumos, ya no estamos hablando de bienes terminados, sino de materias primas de insumo, que en realidad yo ya no los voy a poder ocupar, en vez de destruirlos, que yo los entregue gratuitos. Es por esto que en este caso es distinto al primer caso que vimos, porque obviamente en este caso estamos a estar frente a bienes que no necesariamente están en condiciones para ser en calidad de consumo de uso, sino que más bien se está pensando en bienes que están en un estado de ser destruidos, pero la idea es que no sean desechados, sino que sean entregados gratuitamente a alguien que sí los pueda utilizar. Hay que tener presente que en este caso, obviamente, el contribuyente no se encuentra obligado a entregar, por ejemplo, bienes que le puedan causar algún tipo de responsabilidad, como por ejemplo el caso de productos químicos o neumáticos o aceites industriales. Tampoco, por ejemplo, se va a estar obligado a entregar cuando sean
bienes que tengan que ser reprocesados para ser utilizados, como por ejemplo el caso de botellas de vidrio o envases. Y tampoco está obligado a entregar cuando los gastos o costos para entregarlos sean excesivos. De acá yo solamente el punto que quiero poner es ese, que quizás en alguna de las corporaciones o instituciones que nos están escuchando, puede ser que trabajen con este tipo de elementos. La forma de motivar a las empresas para que hagan esta entrega gratuita de este tipo de bienes es ayudar con el traslado y los costos que pueda significar la mantención o el traslado de este tipo de bienes. Porque si los costos para el empresario son excesivos de mantener estos bienes en sus instalaciones, por ejemplo, el tema de los bodegajes, o el costo de transportarlos desde sus instalaciones a las instalaciones de las fundaciones es excesivo, el empresario va a decir, sabes que en realidad yo no tengo ninguna motivación y voy a acogerme a eso para decir que los voy a destruir. Entonces, lo que ahí, como, digamos, como fundación e instituciones, lo que tendríamos que hacer es poder ayudar a cubrir ese tipo de costos para el empresario. Y por lo tanto, quizás ofreciendo almacenaje u ofreciendo transporte, podría motivarse a que esta entrega de estos bienes sea más expedita y que realmente existan más posibilidades. Obviamente el Servicio de Puestos Internos va a regular esto caso a caso y lo va a ir regulando según el tipo de contribuyente, los productos, pero insisto, o sea, en general la norma y lo que se busca detrás de esto es que siempre se tienda a privilegiar a la entrega gratuita versus a la destrucción voluntaria. Y por eso la idea es que si es que vemos que en algún caso está muy parejo la situación para el beneficio del empresario, es tratar de dar algún tipo de facilidad para poner énfasis y hacer más fácil, valga la redundancia, la entrega de estos bienes reciclables. Ya habiendo revisado entonces el caso de la ley COVID, específicamente la ley de catástrofe y las donaciones acogidas a la ley de catástrofe, la situación específica de la entrega gratuita de bienes relacionados con COVID para su prevención o, digamos, o tratamiento, y los 3 casos del nuevo artículo 31 de entregas gratuitas de bienes, que son los bienes de alimento y consumo que se han vuelto inviables, el tema de la entrega de productos farmacéuticos y este último caso que corresponde a la entrega de bienes que pueden ser reciclados, vamos a revisar específicamente las dos últimas donaciones que existen ya hace tiempo, que no han sufrido modificación y que permiten la donación en especie. Y estas leyes son, el primer caso es el artículo 31, número 7 de la Ley de Impuesto a la Renta, que específicamente apunta a aquellas donaciones que van dirigidas a programas de instrucción. Como les contaba en un comienzo, el artículo 31 lo que hace es dar una lista de gastos que pueden ser deducidos. Y dentro de esa lista de gastos que pueden ser deducidos nos encontramos con el número 7, que regula específicamente estas donaciones. Y estas donaciones tienen como único fin la realización de programas de instrucción básica o media gratuita, técnica profesional o universitaria en el país, ya sea por privados o fiscales. La única modificación que ha sufrido esta norma, y específicamente este año, es que se dejó específicamente establecido que las donaciones pueden realizarse directamente a instituciones que realizan los programas de instrucción o cuando la institución que recibe la donación la utiliza para contratar programas. Porque esto antes no estaba muy claro. Antes se discutía si es que la donación tenía que ser específicamente, por ejemplo, a un colegio, o qué pasaba si se hacía a una institución y esta institución luego se la pasaba al colegio, ya sea como otra donación o contratando al colegio para que realice los servicios.
hoy en día se modificó para dejar claro que la donación funciona como donación tanto si la institución que la recibe presta el programa de instrucción, o si contrata a un tercero, o si lo presta a través de un tercero. ¿Quiénes pueden ser los donatarios en esta ley? Es cualquier persona natural o jurídica, pero que realice programas de instrucción básica o media gratuita, ya sean privados o fiscales, o que realice programas de instrucción técnica, profesional o universitaria, ya sean privados o fiscales. También están dentro de estas donaciones los cuerpos de bomberos, el Fondo de Solidaridad Nacional, el Servicio Nacional de Menores y los comités habitacionales comunales. En este caso, el destino de la donación es bastante claro, y es la realización de programas de instrucción en el país. Sobre esto, les recuerdo lo que comentamos al principio de la presentación, que si es que yo recibo donaciones que tienen definido el destino y yo les doy un destino distinto, eso está condenado por la ley como un delito tributario con penas de prisión. Y este es un caso específico. Acá, si yo recibo la donación, solo la puedo destinar a programas de instrucción, no a ninguna otra finalidad, aun cuando esté dentro de los estatutos de la fundación, aun cuando sea gratuito, yo no puedo darle un destino distinto. ¿Cómo se acredita esta donación? Esta donación se acredita con un certificado que debe emitir el donatario. Este certificado no tiene un formato obligatorio, pero tiene que contener como mínimo el nombre del donante, del donatario, el monto, la naturaleza, la fecha y la firma. Ahora sí que es importante, es que en estos casos el donatario tiene que presentar una declaración jurada ante el Servicio de Puestos Internos, declaración jurada 1832, que vence el 24 de marzo. Esta declaración jurada 1832 es muy importante, les recomiendo que la revisen, porque en esta declaración jurada no solamente se declara estas donaciones, sino que se pueden declarar otras donaciones, por lo tanto, que no estamos revisando en este caso. Entonces, anótenlo, anoten este número de esta declaración jurada para que la revisen y vean si ustedes con las donaciones que han percibido están en la obligación de presentarla. Y el plazo de vencimiento cambió por unos días, no mucho, pero ahora quedó para el 24 de marzo. La otra ley que vamos a ver ahora, que también permite las donaciones en especie, es la conocida como Ley Valdés, que son las donaciones con fines culturales. Estas donaciones lo que hacen es entregar incentivos para donaciones en especie para financiar la ejecución de un proyecto cultural previamente presentado por el beneficiario al Comité Calificador de Donaciones Privadas. En estas donaciones hay que tener en consideración, primero que todo, que acá participa el Ministerio de Cultura, o de las Culturas, y se debe presentar un proyecto con todo lo que ellos exigen. Y para poder yo optar a este tipo de donaciones, debo ser una universidad o instituto profesional estatales y particulares reconocidos por el Estado, corporaciones y fundaciones sin fines de lucro cuyo objetivo exclusivo sea la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte, las bibliotecas abiertas al público, tenemos las organizaciones comunitarias, tenemos las bibliotecas de ciertos establecimientos que permanezcan abiertas al público, también tenemos a los museos y municipalidades, o sea, museos estatales y municipales, tenemos al Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Y cuál es el destino de esta donación? Como les decía antes, es financiar un proyecto. Ahí donde ustedes ven está el link de www.donacionesculturales.gov.cl, donde se regula específicamente todo el proceso que debe realizarse para poder optar a estas donaciones. Es un proceso largo, se hace, insisto, acá participa directamente el ministerio con un comité, revisan el proyecto, ven si el proyecto
es de aquellos que pueden acogerse a esta ley, y cuando el proyecto lo que hace, digamos, es visado, se publica. Y por lo tanto, cualquier persona puede optar a realizar donaciones a ese proyecto que yo estoy presentando. En la práctica y en mi experiencia les comento que en general, si bien no es un requisito legal, muchas veces lo que pide los ministerios, por ejemplo en este caso y también en el caso de las donaciones deportivas, es que uno ya más o menos tenga conversado quiénes van a ser los donantes. Porque como este proceso es tan largo y hay tanta participación de gente del ministerio, lo que no quieren ellos que suceda es que se aprueben proyectos que el día de mañana no va a participar nadie a hacer donaciones. Entonces, en mi experiencia, generalmente cuando uno va con un proyecto que ya más o menos tiene conversado quiénes van a ser los donantes, hay muchas más opciones que ese proyecto se tramite con mucha más rapidez y muchas más facilidades a un proyecto que puede ser que sea aprobado, pero que el día de mañana no exista gente interesada en hacer las donaciones. En este caso, nuevamente nos encontramos con que la institución que percibe las donaciones tiene que emitir un certificado. En este caso, el certificado sí tiene un formato predeterminado y corresponde al formato número 40. Obviamente, en este caso, este certificado tiene más formalidades que los otros, porque exigen mucho más requisitos, entre esos que contenga la resolución en la que se aprobó el proyecto que va a recibir las donaciones. Además, también acá hay una declaración jurada, que también para que la anoten es la 1828, que vence el 26 de marzo. Y también les recomiendo que anoten el número de esta declaración jurada, porque esta declaración jurada también contiene otras donaciones, además de la que estamos conversando. Entonces, bueno, que ustedes la tengan en su cabeza, porque si ustedes están recibiendo donaciones, puede ser que tengan que presentar la 1832 que ya vimos o la 1828, y se presentan en marzo. Entonces, eso es importante para que lo tengan bien presente, que tienen que presentar declaraciones juradas por las donaciones. Acá en este caso, nuevamente, si no se presenta esta declaración jurada, también tenemos un tipo de multa que es de una UTM a una UTA. Y luego nos encontramos nuevamente con la ley por catástrofe y calamidades, que ya la revisamos, y que básicamente, si es que esperemos que no suceda, pero si el día de mañana se declarase otra zona de catástrofe, otra calamidad distinta al COVID, también existe, digamos, la posibilidad de que se hagan donaciones por otro tipo de catástrofes o calamidades que puedan presentarse, y como digo, ojalá que no sea el caso. Y eso sería un resumen de lo que tenemos vigente hoy en día para que las instituciones puedan percibir especies de forma gratuita desde ya sea sociedades, empresas e incluso de personas naturales. Muchas gracias, Alejandra, súper claro. Y bueno, tenemos varias preguntas ahí del chat y podemos pasar a revisarlas. La primera, que le realizó Mauricio Alfaro, dice: ¿quién indica el valor tributario de los bienes que han sido donados por certificado COVID-19? La empresa que dona. Y en general, este valor debiera estar establecido, ya sea en la guía de despacho o en la factura, que en este caso yo entiendo que van a ser guías de despacho, va a decir el valor que tiene. Si no llegara a tenerlo, recomiendo que conversen directamente con el donante para preguntarle cuál es el valor tributario, pero insisto, este debiera estar dado en la guía de despacho que ellos les envíen. Perfecto. Después Karen Fuentes y Eugenio Valenzuela preguntaron más o menos lo mismo, que era el certificado COVID-19 o número 66. ¿Tiene que emitirse sí o sí en estos 12 días del mes siguiente? ¿No podría ser emitido el mismo día de recepción de la donación? En general, o sea, a ver, sí, podría, pero la verdad es que generalmente en estos casos siempre la obligación tributaria se cumple al mes siguiente. Pero Claro.
yo recomendaría hacerlo como lo dice la resolución, más que por ustedes, por el quien percibe, para que así le cuadren las fechas. Perfecto. Daniela preguntaba si en los certificados, refiriéndose al 66 por COVID-19, ¿estos deben emitirse en físico o pueden ser virtuales? O sea, pueden ser virtuales siempre que puedan ser imprimibles o que se puedan imprimir. Esa es la verdad. Y siempre que ustedes puedan mantener la correlación de los números y que tengan un sistema así. Si pueden mantener la correlación numérica no habría problema y que se puedan imprimir no habría ningún problema. Perfecto. Mauricio Alfaro preguntaba si el bien donado está dado de baja en el activo fijo. ¿Se deben indicar igualmente el valor tributario? Si el bien, a ver, si entiendo para entender, en principio habría que revisarlo, porque si que el bien ya fue deducido como gasto, la verdad es que ya el valor tributario es cero. Claro. Entonces, ya es como inexistente, entonces en realidad no sé qué tanto control debieran darle, más bien debieran quizás reponerlo, llevarlo a gasto por esta vía, porque lo están llevando a gasto, si ya lo llevaron a gasto por una vía distinta a la entrega gratuita. No sé si me Exacto. explico. Sí, queda súper claro, porque si ya está dado de baja en activo fijo, ya fue contabilizado como gasto, entonces no podría ser beneficiar a la empresa como o contabilizar dos veces Claro, como gasto el mismo activo. claro, por una parte no podría contabilizar dos veces el mismo gasto y por otra parte ese activo ya no existe en la empresa, entonces es difícil entender cómo lo podría estar dando. Perfecto. Hay una pregunta de Tania que también se relaciona con una que hicieron hace poco, que se refiere respecto a los artículos que no son de comercialización viable. ¿Cómo se Uh-huh. categoriza la ropa para que pueda aceptarse su entrega gratis como gasto? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro, la pregunta es, dentro de los distintos artículos cuya comercialización ya no es viable, Sí, ¿cierto? Que se recogen al 31 número 3, sí. ¿cabría entonces la ropa dentro de este beneficio? Según el listado que existe hoy en día y que está ahí en la presentación, sí. Ahora insisto, este listado no es taxativo y por lo tanto si el día de mañana yo quiero que quede dentro de ese listado un bien que no está, se puede hacer la solicitud del Servicio de Puestos Internos para que dicte una resolución e incluya otros bienes. Perfecto. Y aquí una pregunta relacionada, que es, una empresa quiere donarme ropa de bebé, ¿me podría acoger a la ley de COVID-19? Es decir, al certificado de donación número 66. Siempre que se esté, digamos que de alguna u otra forma el beneficio sea para gente, por ejemplo, afectada por COVID. Porque si lo están haciendo para otro tipo de personas no va a tener la finalidad. Recordemos que el tema de la ley COVID es para COVID, no es para ninguna otra finalidad distinta. Claro, Entonces, si tú vas por la ley COVID, por bebés quizás que nacieron con COVID, por darte un ejemplo, por supuesto que podrías hacerlo. Ahora, si es por otro tipo de finalidad, es cuestionable. No es ley COVID al final. perfecto. Ahí Esteban Cofré preguntó respecto al beneficio del artículo 31, número 3, si se puede incluir también en este beneficio los materiales de construcción de descarte, es decir, bienes no terminados como maderas dobladas, clavos, fardos o lonas. Debiera ser. Yo creo que la norma efectivamente está considerando eso. Está considerando bienes que por ejemplo, lo que dice él son materiales que no van a poder ocupar, pero que otra persona sí podría ocuparlo. Alejandra, al final no te puede escuchar. Creo que se Ah, cortó. que no, que yo creo que la norma está justamente pensada en eso, en materiales, insumos y materias primas que tú no vas a poder utilizar, pero que otra persona sí le podría dar alguna finalidad. Perfecto.
Aquí hay una pregunta de Fernanda Solari que dice, yo trabajo para una fundación de ayuda a animales. Muchas veces me donan medicamentos y alimentos. ¿Podría acogerme al certificado 66 por los medicamentos y también a los alimentos? Nuevamente, el certificado 66 es por COVID. Claro, Entonces, nuevamente viene la pregunta si esto realmente es un tema que ustedes pueden justificar, que por ejemplo fue por un incremento de animales abandonados por la calamidad y porque la gente, digamos, aumentó el número de perros abandonados, podría ser, pero quizás más bien de lo que ella describe, quizás esto más bien estaría en el nuevo 31 número 3 de la donación de bienes que están quizás, por ejemplo, prontos a vencer, claro, pero que el destino es más genérico, porque, insisto, el certificado 66 es para temas COVID. Entonces, los ejemplos que da el servicio más bien va a temas de mascarillas, de gel, de remedios, pero todo más relacionado a COVID. Entonces, tendrías que darle la justificación de por qué estos bienes que a ti te están dando están siendo utilizados para esa catástrofe. perfecto. Súper claro. Ahí Carlos Castillo pregunta si se puede emitir el certificado 66 para las donaciones efectuadas por una persona natural. Es decir, el donante es persona natural. ¿Qué datos son los que tienen que incorporarse en su emisión? Si la persona, digamos lo mismo que sería el root, domicilio, nombre, eso. La verdad es Exacto, que la persona natural va a tener mucho menos exigencias que una empresa respecto al certificado. claro. Eh, Y ahí Karen, por ejemplo, pregunta si las especies que son donadas a una fundación, por ejemplo, no están directamente asociadas a COVID-19, pero se usan para generar recursos que permitan a la fundación hacer una acción social relacionada con los efectos del COVID. ¿Podría acogerse al Yo creo que, certificado? yo creo que no, porque ahí lo que me están planteando es, por ejemplo, qué pasa si donan cosas para una rifa y yo después los rifo, tengo digamos, ingresos y con esos ingresos los destino para el COVID. Yo diría que no, porque más bien ahí sí es que ahí lo que se está haciendo es una transformación de los bienes percibidos. Los bienes acá tienen que ir directamente a ser utilizados por los afectados, según lo que dice la ley. Entonces, esta transformación o liquidación de los bienes, no, yo creo que no está considerada dentro de la ley de catástrofe y calamidades. Perfecto. Y eso también podría ser aplicado a las típicas tiendas solidarias, en que una organización recibe donaciones y después las vende en una tienda, digamos, a un precio más bajo y después, no sé, pues se recaudan para una acción en específico. Ahí tampoco a esas donaciones a la tienda solidaria podría aplicarse el certificado 66. No. El certificado 66 es súper específico y es para COVID-19. Sí, cualquier otro tipo de donación habría que ver si es que si va por otro carril. Y como los ejemplos que tú estás dando, no es necesariamente COVID-19. Perfecto. Ya vamos terminando con las últimas preguntas en honor al tiempo. Y una pregunta de Carlos Molina que dice, ¿debo solicitar folios al servicio para la emisión del certificado 66? El 66, no. En los otros certificados, para que lo tengan claro, el 66 se hizo esta modificación específicamente por razones obvias. Primero, porque el servicio no estaba funcionando, estábamos en cuarentena, es una necesidad urgente, había que dar facilidades para que fueran las donaciones. Por esto, este certificado es bastante más laxo que los demás certificados. En los otros certificados que yo entrego, sí tienen que estar timbrados, sí tienen que estar foliados,
sí en algunos casos tienen que cumplir con formatos específicos, como lo vimos en la presentación. Por ejemplo, el formato 40 del certificado tiene un formato específico, además de tener que ser foliado y timbrado. El del artículo 31 no tiene un formato específico, pero sí tiene que ser foliado y timbrado. El 66, como es solo por COVID, insisto, y en esa época estaba el servicio cerrado y necesitábamos que existieran donaciones, se relajaron las formalidades. Y por lo tanto, este no tiene que ser foliado ni timbrado ante el servicio, pero sí se deben comprometer a mantener un control y una correlación numérica. Perfecto. Aquí hay una pregunta. ¿Todas las fundaciones pueden recibir este tipo de donación, refiriéndose al certificado 66, independiente del plazo de creación? O sea, sí, siempre que que existan a la fecha de la donación y que sea antes del 18 de marzo de 2021. Claro, exactamente. Perfecto. Aquí ya una última pregunta espera un segundo, de Magdalena Wenulef, ¿cierto? Que dice, en caso de recibir dinero bajo donación por COVID-19, también se aplica la misma norma refiriéndose a la emisión de 12 días hábiles después del mes siguiente en que se hizo la donación, o puede ser antes de que termine el mes, y si esto se hizo, ¿se debería anular el certificado? Básicamente lo que está preguntando, para aclararlo un poco, es el caso en que yo, por ejemplo, me hicieron la donación y lo emití inmediatamente. ¿Tengo que anular el certificado o emitirlo después, al mes siguiente, o está ok? Mira, espérate, que quiero revisar algo de... O sea, digamos, el tema de los plazos, la única diferencia que hay entre la norma de en especies versus la del dinero es desde cuándo se considera la entrega. Obviamente que en dinero vamos a tener que considerar, por ejemplo, la fecha en que fuera transferencia versus que es en especie, va a ser la guía de despacho. Lo que quiero revisar es claramente qué es lo que dice. Dice que tiene que ser dentro de los primeros 12 días hábiles del mes siguiente. Como decía yo antes, el tema acá es que generalmente las obligaciones tributarias tienen ciertos plazos y si yo los emito en distintos plazos se va a entender, que se podría entender, por ejemplo, si yo la emito el 20 de noviembre, se podría entender de que yo la emití fuera de plazo de los 12 primeros días de noviembre. No sé si me explico. Porque si yo la emito en noviembre, se podría interpretar que fue una Claro. donación que yo recibí en octubre y que lo emití fuera de plazo. Entonces, lo que yo recomiendo es que como estas cosas son un poquito más cuadradas y se declaran y tienen que compatibilizar con las declaraciones, sobre todo del donante, es que se siga esta instrucción, que es que debe ser emitido dentro de los 12 primeros días hábiles del mes siguiente. Perfecto, súper claro. Con eso ya son las 4:15, entonces tenemos que empezar a despedirnos y quería agradecerte, Alejandra, por esta presentación súper clara y decirle a todos los asistentes que vamos a subir igualmente la presentación grabada y también invitarlos a si tienen alguna duda, si necesitan asesoría legal respecto a sus organizaciones, ya sea respecto a donaciones, a constitución, a otros temas tributarios. Nosotros realmente recibimos todas sus dudas de forma integral, entonces los invito a agregar su caso a www.probono.cl. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias Alejandra, así que ahí nos estaremos viendo porque estaremos realizando un ciclo de charlas también en noviembre para que se motiven y participen. Eso, muchas gracias. Gracias a todos por participar, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.